Vamos a mejorar nuestras habilidades con las estructuras de control, con las variables y con algunos métodos básicos globales que hemos aprendido, y para ello vamos a intentar resolver este pequeño enunciado en el que intervienen todos esos factores que acabamos de nombrar. Fijaos que el enunciado solicita o nos indica que pidamos dos números pares al usuario y que comprobemos justamente que los dos números sean distintos, que los dos sean números y que ambos sean pares. Si no, volveríamos a preguntar. Para ello, vamos a empezar, como cualquier otro programa, con la parte de inicialización. La parte de inicialización provoca que tengamos que pensar aproximadamente, aunque después podamos ampliar, o podamos modificar las variables que vayamos a necesitar, pero provoca que pensemos ya en cuáles son las variables que vamos a necesitar. Fijaos que si vamos a necesitar dos números, vamos a necesitar al menos dos variables: número de usuario 1 y número de usuario 2. También observad que justamente en Java estas variables no es necesario que se les diga cuál es el tipo, ya que Java nos va a tipar estas variables dependiendo de la igualación que la hagamos, y que después puede cambiar incluso. Pero es una muy buena práctica decir qué valor tienen desde el principio. Una vez que tenemos ya las variables claras o inicializadas, porque nunca están claras, dependiendo después del programa necesitamos más o menos, vamos a solicitar dos números. Solicitar dos números pares. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es preguntar al usuario sobre el primer, o dame el primer número par. Si nosotros lanzamos el programa y con esto ya pues tenemos una primera visión de que funciona o no funciona el pequeño código que hemos hecho, vemos que realmente no conseguimos nada, puesto que prompt, que es una función que podemos ver en Mozilla, en la documentación de Mozilla, es una función que nos va a sacar por pantalla un mensaje y nos va a devolver como resultado una cadena de texto que podemos almacenar en alguna variable. Muy fácil es a través de un ejemplo que tenemos aquí mismo. Fijaos que nos devuelve what was your sign, es decir, cuál es la señal y cuál es tu, signo de zodíaco, y devuelve dicho signo de zodíaco. Muy bien, por lo tanto deberemos almacenarla en una variable. ¿Qué está ocurriendo aquí? Acabamos de decir que prompt devuelve un string, por lo tanto no almacenémoslo dentro de un número. Vamos a generarnos, ya que es gratis y ahora que estamos empezando es bastante interesante tener tantas variables como sean necesarias para mejorar la legibilidad de nuestro programa. Vamos a generarnos una primera cadena que va a ser almacenada en cadena usuario y que en este caso sí que es un string. ¿Qué ocurre? Que seguimos sin tener un número a partir de la cadena que nos introduce el usuario. Bueno, pues utilicemos otra función global que se llama parseInt y que vamos a ver cuál es el formato parseInt de esta función para utilizarla correctamente. Para empezar, veis que necesitamos un string. Perfecto, porque es justamente lo que necesitamos. ¿Y qué devuelve? Devuelve un número entero o un not a number, dependiendo si no es un número o sí. Por lo tanto, lo que hemos dicho que necesitaba pasarle a este parseInt es la cadena y nos va a devolver un número. Ya tendríamos hecho el primer número. Hagamos el segundo. Cadena 2, 2, 2 segundo. Y además presentemos por pantalla
justamente esos dos números para comprobar que todo está funcionando correctamente. Todo no, aún tenemos la parte de while. Muy bien, vamos aquí y vamos a lanzarlo 12 y D. Muy bien, is not a number porque el primero sí que es un 12 y el segundo hemos puesto un B, 12, 23. Ahora sí que hemos hecho una buena comprobación. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro código. Fijaos que he introducido unas determinadas cambios, ya veréis por qué. Bueno, vamos a eliminarlo y después veremos por qué introducimos estos cambios. Esto sería un 0, que era tal y como lo teníamos. Vamos a comenzar con las comprobaciones para permanecer preguntando los números siempre y cuando se produzca un error en nuestras comprobaciones. ¿Qué significa se produzca un error en nuestras comprobaciones? Pues que vamos a tabularlo perfectamente. Que en primer lugar número de usuario 1 o número de usuario 2 no sean números. Fijaos que el while lo que va a hacer es entrar por aquí, por esta llave, y va a reproducir, va a hacer infinitas veces esto hasta que esto sea false. Todo lo que pongamos ahí, en total, sea false. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera pregunta que vamos a tenernos que hacer es si no es un número número de usuario 1. Eso querrá decir que este parseInt ha fallado porque no le hemos dado un número. Si no es un número, esto daría true y entraría. Vamos a comprobarlo y vais a ver que no va a entrar, ni tan siquiera la primera vez, porque justamente nada más empezar, número de usuario lo hemos definido con un número. Fijaos que, bueno, sería sencillo, ni más ni menos que cambiar ambos, como después sí que le vamos a dar un número, ya cambiaría el tipo al que corresponda. Y por lo tanto, ahora sí que va a entrar 12, 13. Muy bien. Pero lo que también queremos comprobar es que sea un número de usuario 2. ¿Cómo lo ponemos? ¿Con un AND o con un OR? Es muy sencillo. Es decir, si las dos condiciones se tienen que cumplir a la vez, tienen que ser true para poder entrar, será un AND. Si no, un y esta y la esta se cumplan para que entre. Si no, será un OR. Si cualquiera de las dos me sirve, será un OR para que entre. Aunque me sirva cualquiera de las que vaya a poner ahí, y para entrar tendremos que poner ORs. Fijaos que si yo pongo A12, entra 12 letras, entra, y solo si yo pongo números en las dos, no sale. Por lo tanto, tendríamos la primera condición ya realizada. ¿Cuál es la siguiente? Que los dos números sean distintos. Es decir, para que entre, como estamos pensando al revés, es que los dos números sean iguales. Si los dos números son iguales, igual al número de usuario 2, es decir, que número de usuario no sea un número, entra. O que número de usuario no sea un número, entra. O que vamos a poner los paréntesis y así quedará más claro. Que número de usuario 1 sea igual al número de usuario 2. ¿Vale? Entra. En cualquiera de los tres casos debería entrar. Muy bien, vamos a seguir comprobando otra vez. Es importante al introducir unas nuevas condiciones que siempre comprobemos las que habíamos hecho antes. Y ahora vamos a introducir la de que sean iguales. ¿Veis? Entra, se sale. Ya tendríamos que los dos números sean distintos. La última condición es que ambos números sean pares. Y para ello volveríamos a preguntarnos, puesto que cualquier condición va a hacer que entre. Es decir,
Si el número de usuario 1 es impar, tendrá que entrar. Es decir, estamos pensando al revés de lo que nos pide el enunciado porque queremos volver a preguntar las preguntas. ¿Cómo se calcula que un número sea impar? Muy sencillo. Haciendo el módulo 2. El módulo 2 es quiero el resto de cuando divido entre 2. Si cuando divido entre 2 da 0, este número es par. Si fuese par, no debería entrar. Por lo tanto, estamos preguntándonos si es impar. Si es impar, debes de salir, por favor. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Solo lo hemos hecho para número de usuario 1. Fijaos que volvemos a comprobarlo todo. 12 SD, 12, 12. Pero si ponemos 13, 12, entra. Si ponemos 12, 13, se sale, porque solo estamos comprobando el primero. Solo nos quedaría, y ahora ya sí que es bien fácil, copiar para el 2. Y ahora ya sí que tendríamos todo el proceso, tanto comprobado para letras, números, 12, 12, como para, ahora sí que lo vamos a hacer bien, ¿veis? Para pares. Una forma de ordenar mejor nuestro código sería poniendo todas nuestras condiciones de esta forma, pero esto ya depende muy mucho de cómo queráis presentar el código para leerlo. Ahora ya sí que quedaría totalmente resuelto el problema, ya que hemos pedido dos números y solo cuando son los dos diferentes, son pares y son números, nos salimos del programa y por lo tanto lo hemos conseguido. Ahora incluso hemos puesto un código, un texto que pone somos pares. Ya lo tendríamos.